Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com, y nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Bueno, pues recordarán que ya hemos dedicado varios programas, y lo hacemos deliberadamente, porque queremos también darle un tratamiento sistemático a todo lo que tiene que ver con la historia de la izquierda política mexicana y de la izquierda en general. Recordarán que tuvimos 2 programas consecutivos. Uno fue dedicado a la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y estuvo aquí con nosotros el secretario general Valentín González y uno de los líderes históricos de Metro Almaguer. Y la siguiente semana nos acompañó Elías Orozco, miembro de la UOCEM en Tamaulipas, miembro también del PT, y él fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y estuvo, creo que más o menos 10 años en prisión. En ese programa con Elías nos servimos como marco general de un libro que es que tengo en mano, México Armado, de Laura Castellanos, y en ese programa pues nos comprometimos en contactar a Laura, y afortunadamente está en el programa de hoy Laura Castellanos. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Laura. En fin, vamos a dedicar ahora el programa a desmenuzar este libro. Es el trabajo más exhaustivo hasta el momento sobre la historia de la guerrilla en México, porque aquí dice 1943-1981, pero viene acompañado de un epílogo que es el epílogo, ya no es tuyo, ¿verdad? Es de un compañero tuyo. Un compañero periodista también especializado en guerrilla, que es Alejandro Jiménez. Eso es. Y llegamos hasta Foxville, digamos. No, hasta la entrada de Calderón. Hasta la entrada de Calderón. O sea que básicamente en el libro editado por ERA, pues está recogido toda la historia de la guerrilla del país. Así que volvemos a entrar a un tema muy complejo, también delicado. Así presenté el de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero pues en fidelidad con ese rigor y esa delicadeza, el libro está hecho a esa altura. Vamos a... En otros programas también mencioné que para tratar de esquematizar las cosas y situarlas en un contexto histórico, yo había propuesto que podemos identificar en la historia del país 4 grandes generaciones de izquierda, y cada una de ellas está organizada según la idea de revolución, porque es la que está en documentos y en los propios discursos. Digamos, la izquierda de la revolución liberal, que es la que organiza el Estado en el siglo XIX y que cristaliza con la Constitución del 57. Después la segunda generación es la izquierda de la Revolución Mexicana, que está llena de corrientes, pero en todo caso cristaliza con la Constitución del 17, para ser como un cuadro objetivo. Y después viene lo que podría ser la tercera generación, que es la de la Revolución Socialista diagonal comunista, que es en donde están todos los movimientos, Partido Comunista Mexicano hasta el Partido Mexicano Socialista, y ahí es donde se podrían más o menos situar todos los movimientos de guerrilla. No todos necesariamente eran marxistas o leninistas, no necesariamente, pero ahí estaban incorporados. Y la cuarta generación pues es la que se podría denominar como Revolución Democrática, que es cuando precisamente la tercera generación, digamos, que deja ese discurso, se olvida un poco de socialismo, cambia la perspectiva, pelea por la revolución, por transitar la democracia, etcétera. Más o menos ese podría ser el marco. Al final del libro, Laura pone un muy clarificador cuadro histórico en donde está acomodado por décadas, de los 40 hasta los 90. Este es no sé si tenga caso que lo ponga a la cámara, pero bueno, si no después lo podrán apreciar. Pero en todo caso, todo, digamos, puede iniciarse con Rubén Jaramillo y hasta en los 90 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poco el libro, Laura. En todo caso, primero cuéntanos el proceso de redacción. Fueron bastantes años, ¿verdad?, dedicados a este trabajo. Es un trabajo de 10 años, en los que primero se hizo una investigación hemerográfica por un equipo de 5 personas, entre las que estuvimos Cristina Winkler, Juan Carlos Campuzano, Edith Pérez Carbot, Alejandro Jiménez y yo. A mí me tomó 7 años el proceso de redacción del libro.
específicamente, ¿no? Y fueron, digamos, 3 años de investigación, lo que suma los 10 años. Y realmente 3 años más para encontrar quién lo publicara. Hasta que dimos con ERA, que hizo un trabajo generoso, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos de estar con esa editorial. Y realmente el proceso fue a partir de unos libros que sacó el periódico El Universal con notas facsimilares sobre la historia de los movimientos armados a lo largo del siglo pasado, y esto fue con motivo de la irrupción del EZLN en el 94. Y a partir de eso, y de que tuvimos nosotros oportunidad de formar parte del equipo de investigadores hemerográficos que hicieron estos libros, nos empezaron a saltar en cantidad de dudas sobre qué era lo que estábamos viendo de manera fragmentaria en los periódicos de la época, sobre todo en los 70, porque había tantas siglas, tantos jóvenes, no entendíamos qué era lo que había pasado y cómo de ocupar las 8 columnas, cada vez las notas se fueron reduciendo, fueron apareciendo más en la nota roja, digamos, las notas policial, digamos, en la nota policial, del actuar de una generación que había decidido tomar las armas, no un parte de una generación. De hecho, tú dedicas el libro a todas las generaciones post-68, digamos, sí, a todas los que ya no nos tocó vivirlo y que precisamente ya no pueden enterarse de lo que sucedió, ¿verdad? Exactamente, y además es como, digamos, la idea fue hacer un legado efectivamente para todas las generaciones que no quedaron marcadas por haberlo vivido, digamos, la matanza del 68, la matanza del 71, toda esa época, y que de pronto es una historia que no está, digamos, en la historia oficial, que no aprendemos en las escuelas y que tenemos que conocer. Oye, dime una cosa, ¿qué tan difícil fue que te lo publicaran? ¿Fueron varias las que te cerraron las puertas por el contenido o porque, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, bueno, dos editoriales me cerraron la puerta, ¿no? Me dijeron que, una sí me dijo que era muy fuerte, que no, y otra que sí, que no le interesaba. Entonces sí, era mucho desánimo porque nosotros veíamos la importancia, sobre todo, de visibilizar esta historia poco conocida y sobre todo para las generaciones que nosotros estábamos viendo que estaban emergiendo con otro tipo de radicalidad, ¿no? Fuera a través de la participación de un movimiento como en Oaxaca, con la APO, ¿no? O que estaban cercanos al movimiento zapatista, o incluso hasta dentro del mismo Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Claro. Y que solamente algunos conocían la historia. Y que muchas veces, incluso en una misma familia, quienes habían vivido esta historia no necesariamente la compartían con sus propios hijos, o sea, sus hijos no la conocían, ¿no? Entonces, sobre todo, esa fue la idea, y nos sentimos muy orgullosos de que sobre todo han sido los jóvenes quienes se han apropiado del libro, ¿no? De hecho, Elías Orozco nos comentó que muy conmovido, en realidad, él me decía, yo sabía que en algún momento alguien, y no importara cuánto tiempo pasara, pero alguien iba a contar todo esto. Así que, por eso, en fin, no, fue muy interesante, y también para él, por ejemplo, conmovedor haber conocido tu libro. Y pues precisamente el hecho de que todo comience con el movimiento de Rubén Jaramillo marcaría precisamente el tránsito de esta segunda generación de izquierda, que fue la de la Revolución Mexicana, y esta ya tercera fase, porque Jaramillo fue precisamente zapatista. Exactamente, es como tú bien dices, una historia que para nosotros es clave. Porque habla precisamente Jaramillo, porque como Jaramillo fue zapatista en la Revolución Mexicana, entonces Jaramillo es, digamos, que el puente para que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó después de la Revolución, cómo nacieron y se consolidaron estas instituciones corporativas que forman parte del Estado, y cómo, digamos, se impuso, cómo nació el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y cómo se impuso una dinámica de cerrazón de cambio por la vía electoral y por la lucha
pacífica, pero de oposición, pero pacífica. Y lo que vamos a encontrar a lo largo de todo el siglo pasado es esto, y en la historia de Jaramillo queda constatado, cómo los movimientos pacíficos y legales fueron reprimidos, y cómo en el caso de Jaramillo, por algunas temporadas, fue obligado a entrar a la clandestinidad y a tomar las armas, y luego volvían las elecciones o era amnistiado y regresaba a tratar de participar en las elecciones en el estado de Morelos, y otra vez le hacían fraude, perseguían a su gente y otra vez se volvía a ir. Entonces aquí uno ve, porque es además también en su época cuando se reprimen los importantes movimientos obrero, ferrocarrilero, médico, magisterial de la época, cómo esta generación es destrozada, digamos, una buena parte de ellos militantes comunistas, y cómo en ese momento la izquierda radical de la época pues prácticamente es sofocada, es aplastada, y entre las víctimas, bueno, mismo Jaramillo ejecutado, ¿no? Con todo y su familia. Esto fue en el 62, ¿verdad? Cuando ejecutan a Jaramillo. Fue en el 62. Después ahí, el siguiente capítulo es fundamentalmente el asalto a Cualquier Madera, en el 65, 23 de septiembre del 65. Sí. Cuéntanos un poco de eso, que no están ahí Arturo Gámez, ¿verdad? El líder fundamental. Arturo Gámez, sí. Pues aquí es muy interesante porque lo que sucede en los 60s es precisamente como un relevo generacional en la izquierda, influenciado por un lado por este movimiento, esta oleada de rebeldía en Occidente de las ideas revolucionarias, influenciados también por el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, esas ideas llegan a México, y en una organización, como tú la mencionabas al principio, como la UOSEM, ¿no?, la Unión de Campesinos y Obreros Socialistas de México, estas ideas tienen un alto impacto. Y nos estamos encontrando que así como Jaramillo luchó contra el cacicazgo local en los 60, en un estado distante al de Jaramillo, que es el de Chihuahua, nos encontramos que hay una situación similar. Hay cacicazgo, hay represión a los movimientos, a las manifestaciones pacíficas en contra del cacicazgo. Es coincidente con Jaramillo también una lucha por el derecho a la tierra, y pero más allá de esto, estos jóvenes que no como Jaramillo eran luchadores agrarios, sino también son jóvenes más politizados, son estudiantes de normales rurales, son universitarios, también lo que pretenden es una confrontación con el sistema, ¿no? Entonces, esta historia, digamos, la historia de Arturo Gámez, que junto con un grupo de jóvenes maestros y campesinos intentan tomar un cuartel militar en Chihuahua para hacer un acto de sabotaje, influenciados por el libro, por la actuación del Che Guevara, la teoría de la guerra de guerrillas. Entonces, y son aplastados. ¿Qué edad tenía Arturo Gámez? Arturo Gámez habrá tenido 24 años. Todos ellos eran menores de 25 años. Digamos que ahí el que tenía más edad, pero el doctor Pablo Gómez estaba en los 30 y tantos. Entonces, esa fecha, cuando sucede este ataque y represión al grupo, es un 23 de septiembre del 65. Entonces, esa se convierte en una fecha emblemática en el calendario de la guerrilla mexicana, y posteriormente la principal guerrilla urbana en el país, en los 70, la más grande, toma esta fecha para reivindicar su lucha, y este aniquilamiento de estos jóvenes en el 65 también se convierte en un semillero de grupos guerrilleros en Chihuahua. Entonces es muy importante, y nos habla de cómo esta generación emergente, vinculada al Partido Popular Socialista, también el de Lombardo Toledano,
también fue, digamos, aplastada, y eso provoca también que en las normales rurales, por ejemplo, en un frente de normales rurales en el que participaba Lucio, se sepa de esta muerte, y que otros jóvenes de una generación posterior, en los 70, los tengan como ejemplos de lucha. Aquí hay varias citas que pones tú de Arturo Gámez. Una, por ejemplo, dice: nada ha infundido a los oprimidos de América la esperanza y la confianza en el porvenir y la certeza del triunfo como en la Revolución Cubana. Decía Arturo Gámez. También por acá, en otra parte, decía: maduran las premisas de profundas conmociones sociales que sacudirán a todo el territorio nacional si no se da una solución radical y oportuna al problema agrario, un problema fundamentalmente agrario. Eso es lo paradójico, que un Estado que nació de una revolución particularmente agraria y que distribuyó la tierra, tuvo problemas agrarios subsecuentemente de manera ininterrumpida a lo largo de todo el siglo pasado, y han sido no la única, pero sí una de las principales fuentes de generación de guerrilla en este país. Después, para hacer un primer recorrido, el capítulo siguiente ya lo dedicas a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que ya es en Guerrero. Sí. Estos 3 primeros capítulos hablan precisamente de guerrilla rural. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que su proceso de radicalización empieza a fines de los 60 precisamente. Lucio era militante de las Juventudes Comunistas, Genaro Vázquez un tiempo fue militante del PRI. Entonces, sí. Entonces, ahí estamos viendo también, los dos coinciden en ser normalistas rurales, ¿no? ¿De qué universidad o de qué instituto? De la Escuela Nacional de Maestros. De la Escuela Nacional de Maestros. Sí. Genaro, Lucio, de una normal rural, la de Ayotzinapa, que fue una de las normales que todavía existe, pero que fueron creadas por Lázaro Cárdenas con una visión socialista. Entonces, los jóvenes salían muy politizados y con el trabajo, digamos, un trabajo de vinculación muy fuerte con las comunidades de la región. Entonces, precisamente por eso, los dos que eran guerrerenses y que regresan y que actúan en su estado, se dan cuenta, sobre todo en ese momento, estamos hablando de los 60 en Guerrero, cuando, entre comillas, se está viviendo el milagro mexicano de Díaz Ordaz. En Guerrero es uno de los estados con mayor atraso, analfabetismo y carencias en el sector de salud y de la educación. Entonces, estos dos jóvenes, cada quien de manera separada, actúan volvemos a lo mismo, en movimientos políticos pacíficos que son reprimidos. O sea, ¿intentan participar en elecciones, aspirar a cargos de elección popular? No, Lucio, por un lado, lo que hace es participar en demandas locales que tienen que ver con escuelas de Atoyac, en los que los maestros cometen arbitrariedades. Genaro participa en un movimiento de oposición que busca derrocar a un gobernador estatal que cometió muchos atropellos. Abarca Alarcón. No, estamos hablando de los 60 todavía. Y ese movimiento, pues bueno, fue un movimiento muy importante en la época. También en un momento participó Lucio, cada quien por su lado, pero finalmente, digamos que ambos, Genaro sí llega a estar más involucrado también en la cuestión electoral en algún momento. Laura, vamos a hacer un corte, vamos a quedarnos aquí y volvemos con ustedes. Vamos a hacer un corte. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Laura Castellanos sobre el libro al que le dedicó pues prácticamente una década de investigación, México Armado, editado por Ediciones Era ahora vamos a ver, 2007, con ya una segunda reimpresión en 2008. Estábamos conversando con Laura sobre este capítulo de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Sí, y yo te estaba comentando que en este capítulo lo que vamos a ver, que esos, digamos, el asomarnos a estas pequeñas historias, por ejemplo en Guerrero o en Chihuahua o en Morelos con los capítulos anteriores, nos acercamos a una pequeña historia que es una microhistoria de lo que habla de lo que se reprodujo en muchas otras regiones del país, ¿no? En este caso la de los cacicazgos locales, la de campesinos que no tenían, que estaba una crisis tremenda del agro y con total impunidad, digamos, el gobierno reprimía cualquier manifestación en contra y seguía sin dar ningún tipo de apoyo, de financiamiento al campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que se hubiera dado un clima de total impunidad, de violencia, hizo que se fuera radicalizando más, sobre todo un sector, digamos, que apoyaba a Lucio Cabañas y que al exigir algo tan, podríamos decir, en algún momento tan legal y tan congruente como la destitución de la directora de una escuela primaria que cometía abusos, termina en una masacre en la plaza de Atoyac, y eso hace que Lucio en ese momento se vaya a la clandestinidad y empiece una guerrilla. Sobre lo que trata una de las novelas de Carlos Montemayor. Así es, La guerra en el paraíso. Guerra en el paraíso. Uh-huh. Sí, entonces cuando ya a nosotros nos queda claro que cuáles son los procesos previos de radicalización, que ese es, digamos, el objetivo del libro, ahora ves a los personajes con otros ojos. Claro. Y comprendes la historia con otros ojos, porque te das cuenta tú de que no de pronto fue una situación de espontaneísmo, digamos. Claro. O de algunos locos ideologizados que le dieron a Lenin o a Mao, ¿verdad? ¿No? Y que ha sido una historia ininterrumpida a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Sí, porque digamos que podremos poner estas tres primeras experiencias como la contradicción derivada del no cumplimiento de los principios de la Revolución Mexicana, hecha gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es el problema del campo, fundamentalmente, ¿no? El problema, por un lado, del agrio, pero también de un sistema de justicia que ha actuado con total impunidad, ¿no?, en contra de los más empobrecidos y de los más desfavorecidos. Entonces, en este aspecto así es, o sea, vemos que finalmente esta Revolución Mexicana no le hizo, quienes asumen al poder por la Revolución Mexicana, no le hacen justicia a los preceptos que motivaron la Revolución Mexicana, ¿no? Después viene el cuarto capítulo, que es donde están ya, una veintena de agrupaciones, alrededor de más de una veintena de agrupaciones ya urbanas, que esta será ya como una segunda gran fase, y donde ya aparece ahí el 68 como punto importante, ¿no? Sí, que bueno, Lucio y Genaro finalmente también forman parte de esta generación, uh-huh. Pero ellos pues actuaron en el área rural. Aquí estamos hablando que del 65 al 75 hubo una treintena de guerrillas, uh-huh. Pero solamente en los 70s estamos hablando de más de 20 organizaciones, uh-huh. Entre ellas las de Lucio de Genaro y estas de carácter urbano, que a diferencia de las guerrillas rurales, ¿no?, donde de alguna manera el campesinado era la vanguardia, aquí las de carácter urbano pues no, influenciadas también por las guerrillas sudamericanas, la vanguardia son los estudiantes, ¿no?, digamos, de los maestros, ¿no?, que están más politizados, ideologizados, ¿no? Entonces ellos se asumen como vanguardia. Uh-huh. Está aquí ya evidentemente que el Partido Comunista Mexicano presente, ¿no?, y las juventudes comunistas, ¿no? Sí, gran parte de quienes se radicalizan después del 68, que no quiero precisar, no fue tan simple o sencillo como que de pronto sucedió la matanza y al siguiente mes ya decidieron hacer guerrillas e irse a la clandestinidad. Claro, estamos hablando de un proceso más complejo y más amplio,
pero en el que buena parte de jóvenes que militaban en la Juventud Comunista y que confrontaron al Partido Comunista de que no tomara medidas más extremas en contra del gobierno después de la matanza del 68, rompieran con el partido y asumieran una parte de ellos tomar las armas, ¿no? ¿Qué influencias ideológicas e intelectuales tuvieron esta fase en donde la presencia de estudiantes como vanguardia es más destacada? Están evidentemente que revueltas, sí, pero ¿qué otras lecturas tenían? Por un lado está José Revueltas, pero por el otro lado también un texto que se volvió un clásico en esta generación fue el manual del guerrillero urbano de un activista brasileño que a fines de los 60 es el que lanza, digamos, la tesis de que, ahorita me acuerdo el nombre del brasileño, de que son los estudiantes, digamos, y los maestros, la vanguardia urbana. Entonces, particularmente, digamos que fueron ellos. Ellos no estuvieron tan influenciados, digamos, por la Revolución Cubana, que era la que ponía en la vanguardia al campesinado, y es más bien un movimiento insurreccional, colectivo, digamos. Aquí estamos hablando, sí tácticamente retoman del Che, digamos, que la guerra de guerrillas, que son focos que de acción rápida, que pueden realizar un acto de sabotaje en contra, digamos, del Estado para provocar una desestabilización, ¿no? Un acto que tenga una firma en contra, digamos, de las instituciones de poder oligárquico en el país, ¿no? Y claro, también en un principio estuvieron influenciados por los teóricos europeos, digamos, ¿no? En general, que por cualquier tipo de material de rebelión que llegara, digamos, a América Latina, pero digamos, una guerrilla como la Liga Comunista 23, y bueno, particularmente por el marxismo, ¿no? Una guerrilla como la Liga Comunista 23 de septiembre vio que no se sentía totalmente representada ideológicamente por ninguno de los clásicos, y pues ellos crean su propia tesis, que es la de la Universidad Fábrica, ¿no? Donde digamos que ven a los estudiantes como los obreros, si hacemos el símil con una fábrica, que están, digamos, trabajando y reproduciendo un sistema, así lo veían ellos, como de explotación, en este caso, digamos, ideológica, ¿no? Su órgano central era Madera, ¿verdad? Era el Madera. Órgano central de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué otras publicaciones circulaban en esos momentos? Bueno, perdón, antes de que te diga esto, otra de las influencias que tuvieron esas guerrillas en la época fue la teología de la liberación, muy importante también. Claro, porque tiene, me parece que el Congreso de Medellín es del 68, creo, de hecho, ¿no? Cuando la teología de la liberación adquiere fuerza dentro de los grupos episcopales latinoamericanos. Sí, y una corriente de cristianos radicales es una de las que nutren a la Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, de hecho Elías nos contaba, yo no sé si ya en el programa o fuera de cámara, que uno de los radicales era un jesuita, del teólogo de la liberación, de los más intransigentes. Sí, Oseas, ¿no? Ignacio Salas Obregón. También era teólogo de la liberación. Claro, pues si él estudió en una universidad jesuita, a lo mejor se refiere a él. Él y Raúl Ramos Zavala, que fue el dirigente de la Juventud Comunista, son los dos que fundan la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces tiene una raíz comunista y tiene una raíz cristiana radical la Liga. Claro. Y por cuanto a las publicaciones, ¿qué cobertura se le daba? ¿Dónde se podía
escribir artículos de esta naturaleza? ¿O estaba política o ya no existía? ¿Existía política? No, en los 70s ya no estaba política, no había realmente espacios, ellos por eso, y no había internet, ¿verdad? Claro. Entonces ellos por eso, como la Liga Comunista 23 de septiembre, lo que hacían era tener su propio órgano, yo lo describo en el libro como con un estilo de redacción soporífero, ¿no? Sí. Sumamente dogmático, sumamente ideologizado, pero que finalmente ellos lo distribuían, y me ha tocado ver hasta ediciones de este tamaño que hacían para clandestinamente distribuirlas entre los obreros. Estamos hablando que ese órgano de propaganda en la clandestinidad llegó a ser visto de manera, digamos, por el gobierno como un elemento peligroso, que te podían detener en la calle y desaparecerte incluso si te llegaban a ver con un madera, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo la repartición de su órgano, lo que le llamaban ellos la repartiza, bueno, era todo un operativo, ¿no? Con muros que le llamaban ellos, o sea, con elementos de seguridad. Llegaban a una fábrica armados, tomaban las esquinas, las puertas, uno anunciaba que venían a distribuir el madera, y llegaban otros y lo entregaban, todos los obreros espantados, ¿no? Nadie lo quería tomar, uh-huh, y de pronto desaparecían. Uh-huh. Pero porque ellos lo que querían era sensibilizar a la clase obrera. La clase obrera realmente en los 70s, que vivió uno de sus oleadas de mayor activismo en este país, lo menos que quería es saber de armas, ¿no? Entonces no hubo una vinculación orgánica entre estos estudiantes guerrilleros y el sector obrero. Nunca se dio, no. Ni con sindicatos, ni... No. Los sindicatos, si tú ves en los 70s, en el sexenio de Echeverría, es la época de mayor activismo en la historia del sindicalismo en este país. Entonces eran sindicatos combativos, eran organizados, que hicieron muchas huelgas, que ganaron muchísimas mejoras laborales. Entonces no tenían por qué sentirse, digamos, obligados a radicalizar su posición, ¿no? Entonces, aquí pues ellos, por más que hicieron el intento, pues realmente no pudieron lograrlo, atraer a los obreros, ¿no? Viene después la reforma del 78, que es un punto decisivo, ¿no?, en toda esta dialéctica. Sí, y bueno, la reforma del 78 viene ya cuando hay, por un lado, una mayor represión del gobierno en contra de las guerrillas, hay cárceles clandestinas, más de 1,200 desaparecidos, un aplastamiento feroz también, no solo contra las guerrillas, sino también hay familiares desaparecidos, ¿no? Las cárceles están llenas de jóvenes que no han sido procesados, acusados de tomar las armas, y se da un movimiento por parte, sobre todo, de las mujeres familiares de los jóvenes que estaban encarcelados y de aquellos y aquellas que estaban desaparecidos, la que genera que la izquierda, que había sido, digamos, sofocada en el 71, se atreva a volver a salir a las calles. Con esa bandera, digamos. Con esa bandera de los desaparecidos políticos y de los jóvenes presos, y eso hace que se apruebe la reforma política del 78, porque se piensa que al darle, que es la que le da finalmente el registro electoral al Partido Comunista Mexicano, se piensa que al darle el registro al Partido Comunista ya habrá una válvula de escape, y que entonces la izquierda radical ya va a bajar su temperamento y que ya no va a repetirse el fenómeno guerrillero en el país, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Bueno, porque viene ya de los 80s, crisis total del régimen, con la devaluación, crisis económica. ¿Qué pasa en los 80?
Vamos a ver la tabla. ¿Qué pasa en los 80? Pues lo que sucede... Está aquí, mira, por ejemplo, aquí está el PROCUP, Partido Revolucionario Obrero Campesino, Unión del Pueblo en los 80. Sí, lo que sucede, fíjate que es interesante, que el gobierno ha pensado, el gobierno priista en su momento, que con un acto represivo ya no se iba a acabar con el fenómeno guerrillero, pero no sucedió así. De esa generación aplastada, de esa veintena de guerrillas de los 70, quedan, digamos que, dos vertientes. Una vertiente, que es la de las Fuerzas de Liberación Nacional, es la que 10 años se repliega totalmente en los 80, y en el 94 sale convertida en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La otra vertiente, que es la de los sobrevivientes de una organización que se llamó Unión del Pueblo, sí, que es la única que cometió sabotajes con explosivos, se fusiona con los sobrevivientes de la guerrilla de Lucio Cabañas. Del Partido de los Pobres. Del Partido de los Pobres, y entre los dos crean el PROCUP, que igualmente tienen un crecimiento en silencio a lo largo de los 80, y que en 1996 emergen como Ejército Popular Revolucionario, EPR. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues nada, que el fenómeno guerrillero no se extinguió. Se replegó, se implantó el neoliberalismo aquí. Se implantó el neoliberalismo aquí, y eso provocó que del tronco del EPR hubiera escisiones, que de las que estamos hablando ahorita podemos hablar de unas 10 organizaciones guerrilleras vigentes actuales, del tronco del EPR, del tronco del EPR, claro. Y el EZLN, que bueno, aunque mediáticamente está desaparecido, tiene en posesión una región en la que hay 39 municipios autónomos que han roto con el gobierno federal y local, en el que decenas de miles de indígenas viven en comunidades autónomas. Bueno, vamos a hacer otro corte más y estamos de vuelta con ustedes aquí en Plaza de Armas. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Laura Castellanos sobre un interesantísimo libro, México Armado, 1943-1981, editado por Ediciones Era en 2007, segunda reimpresión en 2008. Yo creo que es un libro obligado para el que quiera tener un mínimo cuadro de la historia tan compleja, ¿verdad? Yo creo que es realmente los frutos, tanto en distintos sentidos de la Revolución Mexicana, de lo no cumplido por la Revolución Mexicana, y digamos de las derivaciones ideológicas de principios que quedan consagrados en un proceso constituyente que después no se cumplen y genera conflictos de una naturaleza como esta. Hay un cuadro que al final del libro bastante interesante, en donde están prácticamente los movimientos más importantes, pero hay un tema aquí también muy delicado, que es el de la conexión, y esto ya no nada más es para México, sino para toda América Latina, sobre todo con Colombia, por ejemplo, que es el de la conexión con movimientos de guerrilla y el narcotráfico. Suele hacerse de manera insidiosa, suele señalarse con desprecio las conexiones que se dan entre, por ejemplo, las FARC y la guerrilla, o entre movimientos armados y la guerrilla, pero también hay que decir que uno de las consecuencias más desastrosas o catastróficas de la implantación del neoliberalismo en la región fue también el auge del neoliberalismo, del narcotráfico, a tal grado que pues el narcotráfico es una variable independiente no nada más para la guerrilla, sino para todos los estados. Entonces, la cosa es muchísimo más compleja, evidentemente, que decir que los guerrilleros son narcotraficantes, y en sentido inverso. Pero en todo caso, ¿cómo la información que tú revisaste, Laura, si es así como se da en los últimos 20 años una proliferación de narcotráfico y una evidente conexión con grupos armados, o no es tanto así? Mira, nosotros lo que hemos encontrado, y me refiero también a Alejandro Jiménez, que hizo el epílogo del libro y participó en la investigación, es que el caso de México es distinto, digamos, al caso colombiano.
Aquí nosotros no hemos encontrado pruebas fehacientes de que haya, digamos, un involucramiento entre la guerrilla y el narcotráfico. Sí, lo que hemos encontrado también es que como parte de una estrategia de poder es que se les involucre, digamos, a los luchadores de oposición en general o a los guerrilleros en particular, con actos delincuenciales, ¿no? Así a Rubén Jaramillo se le llamaba robavacas, ¿no? Como a Villa. Sí, como a Villa. A Lucio Cabañas en algún momento se le dijo que era traficante de marihuana. Y ahora en algún momento se ha deslizado, pero no lo han tampoco sostenido porque no han mostrado pruebas, el involucramiento de alguna de las guerrillas activas. Ellas han, digamos, hasta donde nosotros sabemos, en algún momento con Lucio Cabañas hubo en la misma región de Guerrero, digamos que territorios en los que coincidieron porque eran de tránsito, ¿no? Lo que no significaba que orgánicamente estuvieran vinculados, ¿no? Así como ustedes pasan, nosotros pasamos, y ¿no? Aquí lo peligroso, digamos, que nosotros hemos visto como fenómeno es que a partir del año pasado han surgido grupos paramilitares o grupos de narcotraficantes con discursos justicieros, por ejemplo en Guerrero, llamándose los comandos de la justicia no sé qué, bla, 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 con un discurso social, un poco ideológico, y eso lo hace un fenómeno peligroso porque entonces se puede como confundir intencionalmente, exactamente, darle un sesgo y confundir, y entonces pues arrasas una región porque estás buscando a estos, pero arrasas también con nosotros. Y aquí lo que no ha terminado de entender el Estado, digamos, es que el fenómeno de la guerrilla, sobre todo en estados como en Guerrero, como en Oaxaca, generaciones reprimidas han sido semilleros de relevos generacionales de guerrilleros, ¿no? Entonces, ese discurso del narcotráfico, en algún momento se dijo que en territorio zapatista había terrenos de marihuana, por ejemplo, también, ¿no? No ha sido, digamos, reiterado de nuevo por el Estado porque no han tenido las pruebas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sí sería muy delicado que en algún momento, pues ellos lo difundieran sin que tuvieran, digamos, las pruebas. Ahora, el fenómeno del narcotráfico, lo sabemos, está en amplio crecimiento, ¿no? Ignoramos hasta este momento si en algunas regiones ya se han dado conflictos armados entre ambos sectores, digamos, sobre todo en Guerrero, ¿no? En el sur. Uh-huh. Ya en el norte ya no hay tanto movimiento. Estos movimientos que todavía tienen presencia son fundamentalmente en el sur. No necesariamente, y prueba de esto fue que el sabotaje que hizo el EPR contra los ductos de Pemex, pues fue en Guanajuato, fue en el Bajío, un terreno panista, ¿no? Y lo que hemos encontrado nosotros es que de pronto hay mucha de pronto guerrilla como de papel, mucha guerrilla que genera únicamente comunicados, ¿no? Pero que no se conoce un trabajo de base, un trabajo de politización, y que no necesariamente también ellos dicen lo vamos a dar a conocer pues porque se ponen vulnerables a sus bases, ¿no? Pero sabemos también de grupos radicales en la Huasteca, en Chihuahua, por ejemplo, también, ¿no? O que alguna organización guerrillera del sur tenga bases también en otros estados, en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, ¿no? En Veracruz. Pero ahorita digamos que lo que vemos es un repliegue general. Ya. La última parte, que es el epílogo de Alejandro Jiménez, está dedicado ya a la última, bueno, ya a los últimos años. ¿Qué es lo que sucede ahí? La supuesta transición democrática,
¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esta supuesta transición democrática, como lo dices, pues sabemos, por ejemplo, qué pasó con el ZLN, que se sienta a negociar 7 años los acuerdos de paz, los acuerdos de San Andrés Larrainzan, para que esa iniciativa de ley que daría la autonomía a las comunidades indígenas finalmente fuera rechazada por el Senado. Y ahora tenemos una región, que era la que yo decía, donde decenas de miles de indígenas viven una experiencia autónoma y donde es para mí el principal foco rojo del país, aunque no aparezca mediáticamente. ¿Por qué? Porque hay grupos paramilitares activos, por lo menos media docena, porque es una zona totalmente militarizada y que puede suceder en algún momento otro Acteal, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues 2 años después del surgimiento del EZ, surge el EPR, Sí. que tuvo distintas secisiones con estas, en general, como 10 organizaciones guerrilleras que de pronto vemos que pueden estar actuando por ahí. Y el fenómeno, digamos, que sigue presente en el país, porque aunque el EZLN ya es un movimiento social, pues es un movimiento que no ha entregado las armas, ¿no? Entrevisto al subcomandante Marcos para otro libro, Corte de Caja, y él lo que me dice es, bueno, no estamos usando las armas, en las comunidades tú no ves a nadie armado, pero eso no significa que si somos atacados no vamos a nosotros a actuar, a repeler la agresión, ¿no? Hay una parte que atraviesa todo tu libro, que es la centralidad que das o la luz que arrojas a la participación de las mujeres en toda esta historia. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Sí, es muy importante la participación de las mujeres. Digamos que a mí me interesó visibilizar esta historia porque generalmente, digamos, en la historia oficial las mujeres desaparecen y aún por parte de la izquierda, ¿no? Siempre es el dirigente, el líder. Y aquí fue importante para mí como visibilizar no solo a las mujeres que estuvieron en la guerrilla, sino también a las que fueron esposas, compañeras o a las que vivieron en alguna región que fue arrasada por el ejército, como al mismo tiempo también a las mujeres, estas familiares que lograron crear un movimiento que aglutinó a los distintos grupos de la izquierda radical de los 70 y que es el gran antecedente en la defensa de los derechos humanos de este país. Bien, ahora, ya que tú tienes todo este panorama de los 40 para acá, ¿en qué momento ha sido más tensa la coyuntura, incluidos los regímenes recientes? Bueno, sin lugar a dudas, en los 70s, prácticamente toda esa década fue una década de mucha represión, de mucha violencia, y esa represión provocó una mayor violencia por parte de las guerrillas, y eso, porque es un círculo, generó que hubiera más violencia de Estado. Fue una, digamos, violencia exterminadora en algún momento, cuando ya mucha de la gente que era detenida iba directo a una cárcel clandestina, ni siquiera era procesada, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, son los 70s que fueron comunidades guerrerenses fueron arrasadas sobre todo en la región de Atoyac. Y yo tengo el testimonio ahí de un militar, que me dice que incluso una de las tácticas se llamaba hacer tierra limpia, es decir, una pequeña comunidad perdida en la sierra, eran detenidos todos sus habitantes y era destruido todo el chocerío que había por ahí y no dejaban huella de que hubiera existido ahí un asentamiento humano. Y también, pero desaparecían los desaparecían. Todo. Entonces de esas personas ni siquiera sabemos, claro, no hay registro. Y actualmente, ¿cómo ves la situación a la luz de un libro como este? Pues mira, yo pienso, y yo espero que a ti también te suceda, que leyendo esta historia te queda más claro lo que se está viviendo ahora. Es decir, tú dices,
escucho una declaración del secretario de Gobernación o del procurador diciendo aquí no pasa nada, o no hay riesgos de radicalización, o no hay riesgos de estallido social, o no hay riesgos de... y tú dices, sí, así lo dijeron en los 70s, o así lo dijeron en los 60s, o así lo dijeron en los 80s, pero desafortunadamente yo pienso que en este momento en el que se repite de alguna manera la imposibilidad del cambio por la vía electoral, porque estamos hablando, hubo un fraude electoral en el 88 y hubo un fraude electoral en el 2006 que impidió a la izquierda electoral llegar al poder, por un lado. Por el otro lado, se reprimen movimientos de oposición. Tenemos el caso de Oaxaca, tenemos el caso de Atenco, entre otros movimientos, y por el otro se golpea, en este caso, por ejemplo, al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que está haciendo que se aglutine la izquierda radical, ¿no? Entonces, siento que es un momento de tensión en el que estamos viendo eso, la radicalización de un sector de la izquierda, aunque no significa esto que vaya a haber, digamos, una cuestión insurreccional de general, las masas saliendo y tomando todos los negocios, puntos estratégicos y los medios de comunicación, pero sí, incluso en su último órgano propagandístico, el OPR, en el último Insurgente, que acaba de salir esta semana, ellos dicen, pues sí hay las condiciones socioeconómicas, pero como que falta que se consolide la organización, digamos, de quienes están en la clandestinidad, el que hagan un frente común, como para ser la vanguardia de la revolución en este país. Pero por lo pronto, lo que sí podemos ver es que puedan suceder ya actos desesperados de rebelión, de insurrección, no masiva, sí quizá pequeña o con diferentes matices, en contra del Estado, ¿no? Yeah. Oye, en este libro de corte de caja, ¿trata sobre...? En el libro de corte de caja tengo una larga entrevista con el subcomandante Marcos. Hasta ahorita es, digamos, la última entrevista en el que hace una recapitulación del movimiento, una autocrítica de su personaje. Es una entrevista muy crítica. Hablamos de distintos personajes latinoamericanos, y incluidos, claro, nacionales, su rompimiento con el PRD, su rompimiento con buena parte de la izquierda intelectual, y cómo se está viviendo ahorita la situación de tensión y de peligro en la región zapatista. Ya. Bueno, Laura, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo que hayas compartido esta hora con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, pues yo les recomiendo que no dejen de leer México Armado, de Laura Castellanos, 1943-1981. En esta hora más o menos lo desmenuzamos para quienes lo puedan tener, pero sí por internet, pues seguramente esperamos que haya sido interesante. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, pues nos vemos la próxima. Hasta pronto.